Dentro de los tipos de redes, que yo al principio les mostré algunos, tenemos la más importante que son las redes locales. La tecnología que nosotros utilizamos en la actualidad para trabajar en las redes locales se conoce como Internet. Algo que podemos destacar de esto es que, por lo general, cuando hablamos de Internet a secas, estamos hablando de redes que soportan 10 megabits por segundo. Existe una implementación de mayor velocidad que se conoce como Fast Ethernet, que soporta 100 megabits por segundo. Y hoy en día también no es difícil encontrar implementaciones Gigabit Ethernet que llega a los 1000 megabits por segundo o 1 gigabit por segundo. Si ustedes observan el diagrama que tenemos en la presentación, acá no hay ningún router. Si pudiésemos conectar un router aquí y conectásemos otra red local, nuestra LAN probablemente sería hasta el route. Bien. Y toda la comunicación que ocurre acá estaría regulada por el protocolo Ethernet. La gran característica es de que son redes de mucha velocidad, ya lo acaban de ver aquí, 100 megabits por segundo, 1000 megabits por segundo. Son de ancho de banda muy grande. Entonces, la primera característica es que el ancho de banda o bandwidth es altísimo, muy alto. Mientras que la cobertura geográfica es reducida. Esa es la gran característica de las redes LAN. O sea, estamos hablando de redes de campus que se conocen. Este es el nombre que reciben las redes habitualmente donde funcionan las redes LAN. Una red de campus puede ser una universidad, puede ser una compañía, una empresa. Tenemos el otro gran grupo de redes que son las redes de área amplia o Wide Area Networks, que son las denominadas WAN. El objetivo de las WAN es interconectar LAN remota. Y esto que ustedes ven en esta diapositiva tan simple es el fundamento de todo Internet. Internet es simplemente corresponde a una interconexión de miles de redes LAN que están ubicadas por todo el mundo. Y se hace interconectando routers a través de enlaces de larga distancia que generalmente vienen a través de una nube, de un proveedor o ISP. ¿Sí? En cada una de esas LAN hay servidores con páginas web, servidores con correo, servidores DNS, servidores de noticias, etcétera. Muchos tipos de aplicaciones que corren sobre estas redes. Pero a nivel más fundamental y básico, estas son. ¿Ya? Corresponde a la red global de redes interconectadas o a la malla global de redes interconectadas. Y fíjense ustedes que no es ni más ni menos que lo que yo les decía. Muchas redes LAN ubicadas en distintas ciudades y países del mundo que son accedidas a través de enlaces de larga distancia, generalmente puestos por un proveedor de internet. Cuando queremos dibujar un ISP, generalmente dibujamos una nube porque lo que ocurre dentro de esa nube, nosotros simplemente no tenemos la menor idea de lo que ocurre acá adentro, no sabemos. Eso lo maneja el ISP y lo que ocurre ahí, como dicen, lo que ocurre en la nube se queda en la nube. Estas simplemente son las representaciones que se utilizan en las redes. Ya ven aquí los routers, los switches, hub, etc. Principalmente vamos a ver los routers y switches. Y bueno, el otro gran tópico, ya lo decía al principio, ¿qué son los protocolos? Un conjunto de reglas que gobiernan la comunicación en red. ¿Sí? ¿Qué es lo que ofrece un protocolo? En primer lugar, el formato o la estructura de los mensajes. Ajá. El proceso en el cual los dispositivos de networking van a compartir información acerca de las rutas hacia otras redes. Cómo y cuándo existen errores de sistema y cómo se manejan. Y el inicio y término de transferencia de datos o sesiones. Eso es lo que un protocolo establece. Para eso existen los protocolos, para más o menos darle interoperabilidad a los routers para que puedan, y no solo a los routers, sino más bien a todos los dispositivos que trabajan en la red, para que puedan funcionar de acuerdo, entre ellos se puedan poner de acuerdo para que puedan intercambiar datos sin problema. Existen numerosos estándares de la industria.
Casi todos los estándares corresponden al IEEE o al Internet Engineering Task Force, entre otras organizaciones que se han preocupado de generar estándares. La Organización Internacional de Estandarización o Normalización también, entre otras, han generado numerosos estándares que hoy en día utilizamos. Nosotros trabajamos con un stack de protocolos o una pila de protocolos. Y el stack o pila de protocolos más conocidos se denomina TCP/IP. Este es el nombre que recibe. En realidad, TCP/IP se compone de muchísimos protocolos, pero estos dos, TCP e IP, son los más comunes y los más utilizados, y de ahí es que recibe su nombre, TCP/IP. Pero dentro de ello, de esta pila de protocolos existen muchos, por ejemplo, HTTP, acá vemos TCP, IP. Lo que los usuarios regularmente utilizan es esto que está en amarillo, HTTP, nada más. Los demás protocolos son casi transparentes al usuario no se da cuenta que existen y sirven para redireccionar o para, más bien, direccionar los datos a través de una red. ¿Qué es lo que permite este tipo de comunicación en red a nivel de capas, como era el modo anterior? Es que los protocolos son independientes de la tecnología. Acá tenemos, por ejemplo, múltiples dispositivos, un teléfono inteligente, un aparato móvil, teléfono IP, etcétera, etcétera, una casa conectadas a la red y entre todos hablando. Eso hoy en día no es muy extraño. Estos son los dos grandes modelos que se ocupan en las redes. Son los dos grandes modelos que los estudiantes de redes tienen que comprender, que los cambios en una de las capas no afectan a las otras. ¿Cómo podemos explicar esto? Bueno, sin que hayamos visto todavía las capas. Una de ellas es la capa física, que es aquella donde ocurren todos los fenómenos de hardware. Mientras que las capas superiores, que son varias más, tienen que ver con el software. Si yo les pregunto, ¿qué ocurre cuando falla la capa física? Por ejemplo, la tarjeta de red se quema. La tarjeta de red deja de funcionar. Y ustedes tienen que ir a comprar otra tarjeta de red. ¿Será que acaso en la tienda tenemos que pedir una tarjeta de red que sea compatible con IP? Con el protocolo IP. ¿O que sea compatible con HTTP? Eso no es así. La tarjeta de red, al pertenecer al mundo físico, bueno, está con una patita un poquito en el software también. Simplemente si falla, se reemplaza por una tarjeta nueva y no es necesario molestar a los otros protocolos superiores. No tienen que ser compatibles, son totalmente independientes. Los cambios en una capa no afectan a las otras. Y lo otro es que provee un lenguaje común y permite la interconexión de distintos fabricantes. Hace algunos años atrás, quizás alguno de los que está viendo este video se acordará de las redes Novell. Estas redes hablaban su propio protocolo, IPX, que prácticamente no era muy compatible con IP. Entonces una red Windows era muy difícil que se contacte con la red Novell a no ser que haya un dispositivo intermedio como un router que traduzca de un sistema al otro. Entonces, lo que viene a solucionar este tipo de modelos es que ya estas redes, bueno, Novell ya no existen, muy pocas redes ya no existen, porque todo tiende a ser estándar. El modelo TCP/IP que está en 4 capas. Las capas se nombran desde abajo hacia arriba. Aplicación, transporte, internet y acceso a la red. Algo destacable que quizás les puede ocurrir por ahí. En alguna bibliografía, si ustedes buscan información aparte, puede que este modelo lo encuentren con 5 capas. Y es porque la capa de acceso a la red se divide en física y en otra capa que se llama data link o enlace de datos. ¿Ya? Entonces puede ser que ustedes lo vean como 5, pero nosotros nos vamos a enfocar en que son 4 porque la primera, que es Network Access, esto se lee de abajo hacia arriba, está compuesta de las dos. Aquí está el mundo hardware y hacia arriba el mundo software. Los datos que se generan en un cliente, por ejemplo, acá tengo un cliente y acá tengo un servidor. Cuando se generan, parten de una aplicación. Por ejemplo, si esto fuese una conexión de tipo web o HTTP, la aplicación puede ser un browser. Vamos a utilizar nuestro ejemplo, el odiado Internet Explorer.
Este es un cliente HTTP. Este cliente genera un protocolo de comunicación que es HTTP, que el servidor naturalmente entiende, en este caso por ejemplo un servidor Apache, un servidor IIS 7 o algo similar. Y esos datos se van encapsulando, es decir, se van agregando información de transporte, por ejemplo. Luego, esto va hacia abajo, se agrega información de Internet como las direcciones IP. Y luego pasa a la capa física. En la capa física se transforma en binario y esto viaja como una secuencia de ceros y unos por la red. Los datos que se generaron aquí viajan, llegan al otro extremo y suben en su recorrido hasta la capa de aplicación del otro extremo, que es el servidor que entiende los datos que fueron originados por el protocolo HTTP en este caso. Esto es el fundamento de todas las redes hoy en día. Encapsulación es la palabra clave de CCNA1. Encapsulación. Dentro de la encapsulación está las PDU. Distintas capas. Miren, este es nuestro usuario SAM. El usuario SAM quiere enviar un correo electrónico a alguien que se encuentra, bueno, alguien en algún lugar que espera muy bien ese correo electrónico. Lo que va a ocurrir es que SAM va a utilizar una aplicación de correo electrónico, por ejemplo, una aplicación web, o podría ser, para que quede más claro el ejemplo, Outlook, o Thunderbird, o algún cliente de correo, para generar los datos de... Ahora, este mensaje hola se tiene que enviar por la red. La pregunta es, ¿cómo podemos enviar un simple hola hasta una persona que está en otro lado del mundo? ¿Cómo se podrá hacer? Pensemos por un segundo en una carta de papel. Ajá. Supongamos que este hola, en vez de ser un mensaje de correo electrónico, es una carta de papel. ¿Qué es lo que ocurre? Se toma esta hoja y se guarda en un sobre. ¿Sí? Aquí está el sobre. Ese sobre, por sí solo, no puede viajar. Nadie lo entiende. Necesita información extra. Por ejemplo, remitente, destinatario. El destinatario puede ser una dirección, puede ser un código postal, etc. Necesita una estampilla. Necesita ser enviado al correo, a las oficinas de correo. Necesita ser pagado el servicio, ya sea un servicio express, certificado o correo normal. ¿Sí? Y la oficina de correo se encargará de tomar esos datos y reenviarlos por el medio adecuado. En las redes es exactamente lo mismo. Cuando se generan esos datos, hola, por ejemplo, nuestro ejemplo que va acá, la capa de aplicación, que es la que tenemos acá arriba, aplicación, que es la que generó los datos, no puede por sí sola enviar esos datos a la red. Necesita el apoyo de otras capas. Y es ahí donde ocurre el proceso de encapsulación. ¿Qué es lo que ocurre? Al mensaje original se le va a agregar en la capa de transporte lo que se denomina un encabezado de transporte. Encabezado o header como quieran. Un encabezado. El encabezado de transporte contiene información de la capa de transporte, principalmente puertos. Puerto de destino, puerto de origen. ¿De qué dependerá esos puertos? De la aplicación que se está utilizando. Ya sabemos que POP utiliza el puerto 110, por ejemplo. SMTP utiliza 25. Entonces, como se trata de una conexión tipo POP, acá en la capa de transporte se pone un 110 para saber qué va en ese puerto. Una vez que se tiene eso, lo vamos a poner aquí, la T de transporte. Fíjense, hemos creado un segmento. Eso se llama PDU. Estas son las famosas PDU. La PDU de la capa de aplicación se denomina datos. Simplemente datos. La PDU de la capa de transporte se denomina segmento. ¿Qué es un segmento? Es los datos generados en aplicación más el encabezado de transporte, que es lo mismo que quiero dibujar aquí. ¿Vale? Eso es un segmento. Ahora, cuando desciende en el modelo de encapsulación, la capa de red agrega un encabezado de red. Este encabezado de red contiene las direcciones IP de origen y destino al cual
los datos van a ir. Es exactamente lo mismo que un remitente y un destinatario. Ahora, cuando tenemos el encabezado de red más el encabezado de transporte más la data generada en la capa aplicación, eso se denomina paquete. Y esa es la PDU de la capa de red o la capa de internet. Y hasta aquí el proceso de encapsulación es más o menos estándar, ¿sí? Falta información para ser enviada. Aún no se puede enviar nuestro hola. Fíjense que lo importante acá es que nosotros generamos el hola acá arriba, va de aquí donde lo voy a dibujar en negro, ahí va nuestro mensaje y acá abajo en el paquete está siendo enviado aquí. Y ahora tenemos nuestro mensaje hola, además un encabezado de transporte y un encabezado de red. Es información extra que se necesita para que los datos viajen a la red. ¿Sí? Bueno, el proceso a continuación en la encapsulación es tomar este paquete y meterlo dentro de una trama. La trama es la PDU de la capa de enlace de datos, trama o frame. Este paquete que se generó arriba, lo voy a dibujar acá, es todo eso, lo que va en este campo. Ahí va la data de aplicación, va el encabezado de transporte y va el encabezado de red o de network. Los demás campos que ustedes pueden ver aquí son campos propios de la trama. ¿Ya? La trama que se va a enviar a través de la red. Y finalmente esa trama se convierte en bits, que es la PDU de la capa física. Y se envía como una secuencia de ceros y unos.